Presidenta, ¿cómo está? Buenos días. Buenos Luis Ángel días. Marín, de Radio Resultados. Mi primera pregunta, Presidenta, este tema del impuesto que pretenden imponer a las remesas, ¿no se prevé que pueda ser un tema prácticamente migratorio para rastrear actividades o dinero de personas que no tienen la residencia en Estados Unidos, y que esto podría tener ese fin, y cómo podría apoyarse al que va a trabajar, al que va a enviar dinero para su familia? A lo mejor con un tabulador podría ser parte de las propuestas que lleven los senadores. No creo que tenga un afán de revisión a las y los mexicanos. Estados Unidos tiene un problema que lo ha tenido en varias ocasiones, pero en particular este año. No les alcanza los recursos para terminar el año al gobierno federal. Aquí no solamente la recaudación está muy bien y agradecemos a todas las mexicanas y mexicanos, sino que tenemos claro cuál es el calendario y se cierra bien el año. Bueno, allá tienen un problema, y es que normalmente se endeudan para poder cerrar el año. Tienen un déficit en este momento para poder cerrar el año. Entonces, la comisión del Congreso tiene un paquete de medidas para aumentar la recaudación. En ese paquete de medidas plantearon el 5% a las remesas a todos los países que envían, que personas que tienen papeles de trabajo, que envían o no a sus connacionales. Repito, la India es el primer país receptor de remesas. Entonces, no creemos que tenga un afán de persecución a las y los migrantes, es más bien un asunto de recaudación. ¿Qué decimos nosotros? Pues que recauden en otro lado, porque aquí es discriminatorio y además viola un tratado firmado entre Estados Unidos y México. Y además están afectando a los de menos ingresos, de allá y de acá. Gracias, Presidenta. Sí, bueno, expertos prevén que no se llegue a la meta de 22 mil millones de dólares que pretende el Congreso en 10 años. En mi siguiente pregunta, ayer muy interesante el anuncio del aumento a los maestros, este 9% retroactivo a enero, y a partir de septiembre este 1%. La CENTE lo considera insuficiente. ¿Algún comentario a esto? Fíjense, el aumento salarial a los maestros representa casi 36 mil millones de pesos este año. Entonces, es un esfuerzo importante. El salario de las y los maestros pasó de cerca de 9 mil pesos que ganaban en el 2018, y este año va a alcanzar casi 19 mil pesos. Ojalá pudiéramos dar más, evidentemente, pero el presupuesto pues no necesariamente alcanza para todo. ¿Qué es importante? En el último año el presidente López Obrador planteó que el salario mínimo de un maestro frente a clase fuera equivalente al salario medio del IMSS. Con este aumento del 9% y después un 1% adicional a partir de septiembre de retribución a los maestros y las maestras, el salario que van a tener es superior al salario medio del IMSS del mes de abril. Entonces, es un esfuerzo que se está haciendo, y además porque consideramos que las y los maestros son lo mejor de México. Durante años, ayer estuvieron pasando aquel video de Claudio X González burlándose y calumniando a las maestras y los maestros de México, y además llamando a la represión. Nosotros no somos así, y va a haber diálogo con la CENTE. Entonces, fue el aumento salarial, una semana más de vacaciones, es decir, aumentar una semana del calendario escolar para las vacaciones. En mi época, tengo 62 años, cumplo 63 este año.
cuando estudiábamos en la primaria, el calendario escolar salía uno el 15 de junio, son esas cosas que se le quedan grabadas a uno, porque ansía las vacaciones cuando uno es niña o niño, y se entraba el 3 de septiembre, más o menos. Más o menos. O sea, eran como 2 meses y medio de vacaciones. En Europa, las niñas y los niños tienen 3 meses de vacaciones. Después Zedillo, justo Zedillo, fue el que dijo, no, menos vacaciones para que los estudiantes estudien más. Y entonces, ¿qué es lo que sucede para las y los maestros? Ahora a ver cómo está el calendario escolar sin esa semana adicional. Salen en julio y entran en agosto. Es como un mes, un poquitito más de un mes de vacaciones. Y las y los maestros pues tienen menos, porque cuando se acaba el calendario escolar, frente a clase, todavía se quedan los maestros haciendo tu trabajo y luego entran antes. Entonces planteamos una semana más de vacaciones, pues porque se lo merecen las y los maestros, y además pues las y los niños también. Jugar es algo importante y fundamental para el desarrollo de la infancia, dicho por cualquier pedagogo. A ver cuántos días son de vacaciones, si le cuentan ahí. Entonces es una semana más de vacaciones. ¿Qué otra cosa planteamos? Por lo pronto el congelamiento, lo que había dicho de la edad de jubilación para los que están en 10º transitorio. Por supuesto, el fondo de pensiones para el bienestar, para el retiro individual, que aumente el salario al salario medio o la jubilación al salario medio del IMSS para todos aquellos que se jubilan con un salario o con una jubilación menor a ella, aunque tengan salarios mayores. Y también yo me comprometí a desaparecer la UCICAM. Cuando en el 2019 desaparece la reforma educativa, queda un esquema de evaluación a los profesores que se llama UCICAM. Y las y los maestros, independientemente de si pertenecen a la coordinadora o a el CENTE o si son parte de las secciones que dirige la coordinadora, no están de acuerdo con el UCICAM, quieren que eso se cambie. Entonces yo me comprometí a desaparecer el UCICAM. No se trata de que la presidenta con el secretario de Educación digan qué hay en sustitución de UCICAM. Lo que queremos es que lo digan las y los maestros, que nos vayamos escuela por escuela a un diálogo para que nos digan qué es lo que les gustaría que quedara en vez de UCICAM. Entonces, ese es el otro planteamiento. Sin embargo, hay temas de la promoción de los maestros que les afectan mucho, que en la campaña me lo dijeron los maestros una y otra vez. Una de ellas es lo que le llaman la movilidad, poderse cambiar de una escuela a otra, que hoy tiene una cantidad enorme de requisitos y que no se hace por antigüedad. Entonces, lo que les planteamos es, vamos modificando, mientras vemos qué va a pasar con el UCICAM, esta forma de evaluación, mientras eso, vamos por lo pronto cambiando el tema de la movilidad, que nadie está de acuerdo con cómo está ahora. Porque muchas veces al maestro le dan un trabajo, una plaza que está en un lugar donde no vive su familia. Y obviamente el maestro lo que quiere pues es regresar a donde vive su familia para no vivir separado. Y les cuesta mucho trabajo. Entonces el esquema de movilidad por lo pronto se cambia, en lo que seguimos discutiendo lo demás. Son los planteamientos que hemos hecho y está abierta la mesa de diálogo cuando quiera la coordinadora para seguir platicando con el secretario de Educación y con la secretaria de Gobernación. Muchas gracias, presidenta. Pues, a ver, son
10 días de Semana Santa, obviamente 10 días de clase, ¿no? Son 2 semanas. 10 días de diciembre, 38 días de verano. Les digo, es un mes y un poquito más. Entonces, pues es una semana más de vacación. Muy bien, muchas gracias, presidenta. El INE, la consejera presidenta, hacía un llamado a los estados de Nayarit y Zacatecas para que pagaran sus aportaciones para poder tener recursos para el tema de la elección judicial. ¿Algún comentario de esto? ¿Haría usted un llamado a los estados? Pues tienen que aportar su parte. Ahora, no sé cuánto les corresponda, pero recuerden que la casilla es única. Entonces, la mayor parte del costo de la elección pues está aportando a nivel federal. Fueron cerca de 8,000 millones de pesos, poco más. Se está aportando a nivel federal porque es la casilla, la capacitación, las urnas, los espacios donde hay que ir a votar, que por cierto, pues tienen que ser muchísimos porque como son 6 boletas y hay que anotar los numeritos en la parte de arriba y luego aparte si hay elección estatal, pues son más de 6 boletas, pues entonces a la hora de votar te vas a llevar tu tiempo. Entonces tiene que haber muchos lugares en la casilla para que no haya filas muy grandes en la votación. Entonces eso es algo que le hemos dicho al INE. Entonces no sé cuánto tengan que aportar los estados, pero no debe ser mucho. Perdón que me regrese al tema de los maestros, una precisión. Ayer usted nos decía que este aumento era para los maestros que estaban en el rubro federal. ¿Cómo va a quedar para los estados, quienes son maestros, digamos, estatales? ¿El aumento lo tendrán que aplicar también los estados? ¿O tienen que decidirlo los gobernadores, esa parte? Muchas gracias, presidenta, muy amable. Bueno, vamos con la última pregunta porque acá. Gracias, buenos días, presidenta. Mauricio Bautista, de la Jornada de Estado de México y la Jornada de Hidalgo. 2 temas, presidenta. Usted mencionó que su